Dios mío, en voz alta todos, Dios mío, me acerco a ti para pedirte, Señor, háblame, enséñame, guíame por medio de tu palabra. Yo quiero ser un buen hijo tuyo. Por eso dispongo mi mente, mi cuerpo y aún mi corazón para recibir tu palabra con alegría y con fe. Gracias, Dios mío. Oro en el nombre de Jesús y decimos todos, amén. Vamos a hablar de cómo tener victoria en los días de tribulación, en los días de aflicción, en los días de adversidad. La palabra de Dios dice en el Salmo 34, 19, Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no nos ha prometido una vida sin dificultades, una vida sin problemas. Quizás yo voy a decir algo que les parezca raro, pero tengo que decirlo. Los problemas nos fortalecen. Las dificultades nos fortalecen. Las tribulaciones hacen que cada vez un más grande peso de gloria haya sobre nosotros. Pero si las enfrentamos como Dios manda, como Dios manda, como Dios nos enseña, como Dios nos instruye. Nuestro Padre bueno nos da instrucciones y dice, muchas son las aflicciones o las tribulaciones del justo. ¿Quién es el justo? Alguien que obedece a Dios. Alguien que obedece a Dios, que lo busca, que lo ama, que tiene temor de Dios, que respeta a Dios. Ese es el justo. Y está hablando del justo y dice, pero que muchas son sus aflicciones. No es que porque si me porto bien, entonces todo me va a ir bien y nada malo me va a pasar. Recordemos a Job. Job era un hombre justo, pero aún el más justo peca. No hay ni uno solo bueno, sino que todos los seres humanos hemos pecado. ¿Qué podríamos decir? Enfermedades, terremotos, inundaciones, huracanes, etcétera, muertes de familiares cercanos. ¿Acaso no todos lo vivimos? Todos. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de pecado, lleno de rebeldía contra Dios. Y claro, entonces ocurren todas estas cosas. Pero hay una diferencia entre el justo, el que obedece a Dios y el que no lo hace. Dice, pero Dios lo librará de todas ellas. Dios lo librará. Dios lo librará en medio de todas esas aflicciones, de todas esas adversidades, tribulaciones, le librará Dios. Aunque hayan todo este tipo de cosas, Dios al justo lo ayuda, hace milagros. Y como es soberano, también en la vida del injusto, pero el justo tiene la promesa de Dios. El justo tiene la promesa de Dios.
Es innegable que todos los seres humanos tomamos decisiones en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de decisiones. Hoy vamos a hablar de decisiones. ¿Cuántos toman decisiones? Cada día tomamos muchas decisiones. Como seres humanos, entonces, decidimos cómo vamos a vivir nuestra vida. Y tomamos decisiones como si me levanto temprano o no me levanto temprano, por ejemplo. Es innegable también que todos tenemos días buenos y tenemos días malos. ¿Es así? ¿En qué pecado andarán? Pues para tener días malos. ¿Habrá alguien que piensa así? No digo acá, pero que quizás te hayan dicho, ¿qué habrás hecho pues para que tengas un día así? ¿Qué habrás hecho para que te enfermes? Es increíble. ¿Quién necesita amigos así como los de Job? ¿Quién necesita amigos así como los amigos que tenía Job? Yo no quiero amigos así. ¿Ustedes? No, gracias. Con un amigo así se le puede decir, escúchame, tus palabras no me edifican en nada. Hay que decirlo. Porque luego ahí ya no le hablo. No, esa no es la solución. Esas palabras que acabas de decir a mí no me edifican en nada. Y no pidas perdón por decirlo. Dilo con amabilidad, pero dilo para exhortar. Necesitamos exhortarnos los unos a los otros. ¿Es así? Bien, tenemos pues días alegres en que todo sale bien. Pero otros días hay aflicción, hay problemas, hay adversidad. Y es entonces cuando los pensamientos pasan por nuestra mente, como es el caso, por ejemplo, del salmista en el Salmo 49, 5 al 8. Salmo 49, 5 al 8. Dice el salmista, que en este caso no es David. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? O sea que este salmista tenía enemigos, los opresores. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Qué buena pregunta. La maldad que hay en el corazón de esas personas me rodearé. Eso es lo que dice. Señor, no te está diciendo esta persona, mira lo que me hace, maldícelo, dale que caiga juicio. No, la iniquidad de mis opresores me rodearé. ¿Alguna vez has estado rodeado de personas que no te quieren, que no te aman, que más bien te rechazan y hablan mal de ti? Así, chóquenla. Creo que a todos nos pasa alguna vez. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Miren cuánta revelación y cuánta profundidad en estas palabras. El salmista reconoce que la redención es inalcanzable al ser humano. La salvación es inalcanzable al ser humano. Y sí, está rodeado de opresores, pero prestemos atención en lo que él está pensando. No niega la realidad de que sus opresores le están haciendo mal y que están
haciéndole daño. No niega esa realidad, pero es consciente que es la maldad de esas personas, la maldad que hay en sus corazones. Él está pensando, Dios mío, no hay nada que pueda redimir al ser humano. El estar contigo, el poderme acercar a ti. La redención no se logrará jamás. No lo lograrán. Lo sabía. Solamente el Mesías podría hacerlo. El Cristo. Y nosotros lo sabemos bien. ¿Es así? Qué difícil es que cuando pasamos en días de aflicción y de adversidad, qué difícil es que nuestra mente esté bajo control. Porque inmediatamente se nos va a otras cosas. Pero el salmista llega a la conclusión de que la adversidad y la aflicción no lo van a alejar a él de Dios. Sus pensamientos están firmes en Dios. Firmes en Dios. Aunque hoy hay gente que se ufana de sus riquezas y las muestra y hace alarde de ellas. El salmista ve y sus pensamientos, su mente está firme en Dios. El Salmo 73, 1 al 9 dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este no es David, es un salmista, y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. El salmista tiene un ánimo de alabanza al Señor y de gratitud. Pero dice que esa bondad de Dios, dice, para con los limpios de corazón. Y empieza a hablar de sí mismo, de sus propios pensamientos, de lo que hay en él. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Estos pensamientos en la mente del salmista nos han venido a nosotros y tal vez hasta inundado nuestra mente, no una vez en la vida, sino muchas veces. Observamos las personas que se les ve felices, que no les falta nada, y llegamos a sentir envidia. Llegamos a tener malos pensamientos y mala actitud.
en nuestros corazones. ¿No es así? Nos ha sucedido desde niños, desde que éramos pequeños. ¿Qué tal el día que querías una bicicleta roja que habías visto o azul en una tienda y creíste que la ibas a tener para Navidad y no la tuviste? Pero para colmo, el 25 saliste con tu juguete nuevo y ¡oh, sorpresa! Un niño de la cuadra tiene la bicicleta que tú querías. ¿Qué sentiste? Cólera, envidia, amargura. A todos nos ha pasado. No hay nadie que pueda decir, descríbanme la envidia, porque yo nunca la he sentido. No tenemos que enseñar, la conocemos bien. Una vez, cuando vi que una de mis tías que había regresado de Estados Unidos, les había traído a 2 de mis primas una licuadora de juguete que yo jamás en mi vida había visto, no había todavía en el Perú. Me aguanté mientras estuvimos en la casa de mi tía porque hubo un almuerzo familiar. Muchos, todos los primos, los tíos. Pero cuando subimos al carro, empecé a llorar. Mi tía no me quiere, la quiere más a ella, porque le ha traído y yo nunca he tenido, porque siempre pasa así. Llegamos a la casa porque lloraba y lloraba y me quejaba. Habré tenido unos 8 años. Y mi mamá me dijo, escúchame. Se sentó conmigo y me miró a los ojos y me dijo, siempre va a haber alguien que tenga más que tú. La envidia es muy fea, muy fea. El envidioso siempre es amargado. Ese día conocí la envidia, muy cerquita. Y me sirvió de lección lo que mi mamá me dijo hasta el día de hoy. Porque sí, claro, se ve gente que no son justos, que viven lejos de Dios, que viven pecando y sin embargo tienen de todo. Si quieren saber cómo es la conclusión de este salmista del Salmo 73, les invito a leerlo todo, no ahora, porque él no se quedó así. Pero resulta que muchas veces nos hemos quedado de esta manera, mal, con pensamientos en los que buscamos culpables de lo que nos sucede. En medio de la aflicción, de la tribulación, de la adversidad, empezamos a buscar culpables. El primer pensamiento, y vamos a verlo, es Dios no me ama. Y no me digan que nunca lo sintieron. Esos pensamientos vienen a la mente en momentos dolorosos. Dios no me ama. No tengo que decir, levanten la mano a los que les ha pasado, porque nos ha pasado a todos. El siguiente. Mis padres tienen la culpa. Ajá. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos estudiando psicología? Levanten la mano. Bien alta.
Eso es lo que les enseñan en la psicología. Exactamente. Los bebés nacen buenos, son buenitos. Los niños son todos buenitos. Es el entorno, lo que les rodea, eso los malogra. Eso les enseñan a los psicólogos. Entonces, no hay responsabilidad de pecado. La Biblia nos habla de responsabilidad de pecado. Y los niños no nacen buenitos, nacen con naturaleza pecadora. ¿Cuántos se han dado cuenta? Ajá. Esos padres que levantaron la mano tendrían que estar en el seminario bíblico. Tendrían que estar estudiando. ¿Para qué? Para poder hablar con sus hijos, para ver las filosofías que les están enseñando y ayudarles. Muy bien, pero no nos desviemos. El siguiente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios es injusto. Dios es injusto. ¿Por qué a ver, a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué mi familia es así? Y otros tienen familias lindas, hermosas, perfectas. ¿Existirá la familia perfecta? Oye, qué pesimistas son ustedes. No existe. ¿Por qué? Porque simplemente no existe ser humano perfecto. Pero estamos camino a la perfección, camino a la santidad. ¿Es así? Muy bien. Entonces, la envidia, la amargura se instalan en la mente y en el corazón de la persona, sea cristiana o no lo sea. Lo repito, la envidia, la amargura, etcétera, etcétera, se instalan en la mente y en el corazón de la persona, sea cristiana o no lo sea. El salmista dice sus pensamientos y dice que inútilmente se limpió de pecado, que por gusto se acercó a Dios. Esos pensamientos vienen a la mente. Pero nosotros decidimos, di conmigo, yo decido. Yo decido lo que voy a pensar. Yo le digo a mi mente qué pensar. ¿Seguro? Otra vez, yo le digo a mi mente qué pensar y qué no pensar. ¿Por qué le voy a decir a mi mente qué cosa pensar y qué cosa no pensar? Porque esto que hemos visto es una trampa. La persona amargada, la persona que así piensa, sus días le empiezan a resultar pesados. La tristeza y la ira, la rabia inundan su corazón. Todo le parece feo. Que si hace frío y nublado, qué feo día. Que si es que está soleado y con calor, qué feo día. Que si es que está a medias, qué feo día. Siempre es feo. Nunca nada le satisface, nada le alegra. Siempre es negativa. ¿Conocemos personas así? Levanten la mano a ver. Entendemos entonces lo que le está pasando a esa persona. Se endurece su corazón contra Dios y las personas. Se endurece, se vuelve dura. Pierde su relación con Dios si es que es cristiano. Y se queda con todo lo que es religioso. Y se vuelve una persona religiosa. Sí, claro, yo congrego, sí, también voy a la comunidad, sí, también estudio la Biblia, pero no la practico en nada. Deja de practicar la Biblia. La misericordia, el amor, la amabilidad, paz. Ni soñar que tiene paz. Nunca tiene paz por ese descontento, esa inconformidad. En cuanto a su cuerpo, eventualmente se va a enfermar
por esos pensamientos negativos, tóxicos, que dañan al cuerpo. Vamos a recordar algunas cosas que sabemos. Por favor. Dios nos creó con capacidad ¿de qué? De pensar y decidir. Los seres humanos tenemos capacidad de pensar y también de tomar decisiones. El siguiente nos creó, cada día tomamos muchas decisiones. ¿Es así? Muchas decisiones. ¿Me levanto temprano o no me levanto temprano? ¿Me ducho? No me ducho. ¿Me pongo esto? ¿Me pongo lo otro? ¿Tomo desayuno o no tomo desayuno? ¿Qué tomo de desayuno? ¿Café o leche o yogur? Hay gente que toma Coca-Cola de desayuno. No se los recomiendo, pobre estómago. En fin, capacidad de pensar y de decidir. Y tomamos de estas decisiones muchas veces al día. Y presten atención a esto. Podemos ejercitar nuestra voluntad para escoger un cambio. Si te reconoces como una persona que en algún momento, como el salmista, tuviste envidia, tuviste fastidio, tuviste molestia hacia alguna persona, la envidia invadió tu corazón o te amargaste y te das cuenta hoy y dices, hoy yo puedo tomar una decisión porque Dios me dio capacidad de decidir. Por lo tanto, podemos ejercitar nuestra voluntad para escoger un cambio. Las personas que están amargadas nunca son agradecidas. Siempre le parece que Dios les da más a otros y entonces están contra Dios. La persona que está amargada, cuando alguien le hace un regalo, claro, pues me ha traído cuando yo sé que tiene más y mira lo que me trae, aunque no lo digas, está aquí. Mira lo que me trae este adefesio. ¿Cuánto le habrá costado? 20 soles, exagerando. Porque como se va al centro y allá es más barato, hay padres amargados, hay hijos amargados, hay niños amargados. No, yo no quiero esto porque yo quería de marca. Ay, Dios mío, amargados. Pero podemos tomar decisiones. Podemos ejercitar nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Por ejemplo, no pensar cada pensamiento que venga a tu mente. No lo pensé, no lo puedo no pensarlo. De repente viene, ¡zum!, el pensamiento, le pones luz roja y no pasa. Yo no voy a pensar en eso porque no quiero pensar en eso. La mente no puede ser dejada como un caballo salvaje que va donde quiere. No, los pensamientos hay que sujetarlos como caballo domado. Entonces el jinete tiene la rienda. Tenemos que tener la rienda de nuestros pensamientos. Un cambio. Ejercitar la voluntad para poderlo hacer. Por ejemplo, perdí mi trabajo. Hace 2 días me detectaron cáncer. Mi papá maltrata a mi mamá. Falleció
Ayer mi hermano en un accidente. Descubrí el adulterio de mi cónyuge. Una amiga que va a la iglesia, se va de la iglesia porque está resentida con su líder. Mi hermano se va a divorciar. Mi jefe me está acosando sexualmente. Son cosas que suceden y suceden en cualquier momento. Pero los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Di conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Regresamos. Podemos ejercitar nuestra voluntad para escoger un cambio. La voluntad está en nuestra mente. Los pensamientos están en nuestra mente. Los recuerdos, la capacidad de raciocinio, la capacidad de decisión está en la mente. La mente, por lo tanto, no puede ser como un caballo salvaje que va y corre y hace como quiere. No puedo dejarla que vaya como quiera. En el control del ser humano tiene que estar el espíritu, no el alma, la mente o el cuerpo. Porque el cuerpo quiere dormir más. El alma a veces está turbada y abatida. Triste, amargada. Ese es el alma. Pobre espíritu de esa persona. Languidece lejos de Dios. Es raquítico porque no se alimenta de la palabra. A ver si tanto estudia la Biblia y si tanto memoricé los versículos, porque a mí me pasa esto. No tendría por qué pasarme, porque si Dios me está cuidando, entonces yo no creo. ¿Para qué yo voy a seguir leyendo la Biblia? Plan diario que se lo lea ella, yo no voy a leerlo. Ups, terrible. Es que si dejamos a nuestra mente que vaya como quiera, esto y mucho más sale de acá y amarga el espíritu también. Necesitamos un cambio. ¿Cuántos se dan cuenta que necesitan un cambio? ¿Sí? Muy bien. El cambio va a ser, ¿dónde? En la mente. En la mente. Aquí mi voluntad, mis sentimientos, mis emociones, las voy a controlar yo. Ya no va a ser más caballo salvaje. ¿Quién quiere subirse a un caballo salvaje? No, yo tampoco. Entonces, las emociones van arriba, abajo. Sucede una cosita y estoy hecho una fiera. Sucede otra y me muero de la depresión. Me hundo en la depresión. No, hay que tener el control de nuestra mente. Entonces, cuando viene, Dios no me ama, ¿es injusto? Mentira. Eso es mentira y no lo voy a pensar, porque en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. ¿Quién lo dice? El Señor. Dios nos los dice. Por eso a mí me ha ayudado muchísimo siempre desde que al poco tiempo que me convertí, mi hermano, el que me seguía, que era médico psiquiatra, falleció en un accidente en su carro. Se incendió su carro y cuando él salió era ya demasiado tarde. Yo ya era cristiana cuando él falleció y me di cuenta que aún siendo cristiana y sabiendo que era salvo, mi hermano, me ponía muy triste. Entonces empecé a escribirme unas tarjetitas en la que puse, por ejemplo, el primer versículo y se me ocurrió esto.
el primer versículo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo nos amara, nos lo hubiera dicho. Voy a preparar morada para ustedes. Entonces, cada vez que mi pensamiento se iba, sacaba mi tarjetita y pensaba en lo que dice el Señor. Y tengo mis tarjetitas hasta ahora. Y me hago otras nuevas. ¿Por qué? Porque tengo que meditar, tengo que pensar en la verdad. Di conmigo, la verdad. Para sacar las mentiras y la basura de mi mente. ¿Alguien dice amén? Muy bien, muy bien. Entonces, pero sucede lo contrario. Si es que me quedo con que Dios no me ama y no es justo, me alejo de Dios. Me alejo cuando lo necesito más que nunca. Me estoy hundiendo emocionalmente. Mi alma está abatida, está turbada, confundida. No puedo quedarme así. ¿Por qué? Porque yo decido. No me voy a dejar arrastrar por pensamientos que no vienen de Dios. No me voy a dejar arrastrar. Hay personas que dejan arrastrar su alma hasta el odio. Y aún siendo cristianos terminan odiando. Y no se dan cuenta que un cristiano no puede odiar. Porque si odia ya dejó de ser cristiano. ¿O no? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Entonces, decisiones. Di conmigo, decisiones. Decisiones. La primera decisión es, ¿sigo pensando que Dios no me ama y es injusto o no? Esa es la primera decisión. ¿Sigo pensando este pensamiento o lo paro? Lo detengo. Vamos a la siguiente, por favor. Podemos detener los pensamientos por un acto de la voluntad y con la palabra de Dios. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Dile al que está a tu lado, sí puedo hacerlo. Y tú también. Al otro lado, sí podemos detener ese pensamiento. No, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy pensando? Y ojo, eso lo tenemos que hacer todos. Alguno pensará, no, ella ya tiene tantos años en Cristo que ya no necesita hacerlo. Sí necesito hacerlo. Sí necesito hacerlo. Porque los pensamientos vienen. Se va ganando, se va ejercitando la voluntad y se va ganando práctica en no dejar pensar, uno no se detiene en esos pensamientos y empieza a pensar otra cosa. Entonces, si sigue pensándolo, en primer lugar, ofendo a Dios. En primer lugar, ofendo a Dios. ¿Por qué? Porque son pensamientos cargados de pecado. Ya sea de ira contra Dios, con otras personas, puede ser de amargura contra Dios y contra otras personas. Entonces, ofendo a Dios en primer lugar. En segundo lugar, me separo de Dios. ¿Realmente quiero separarme de Dios? No quiero, pero esos pensamientos me pueden separar de Dios. Entonces estoy decidiendo que yo no me voy a separar de Dios, de ninguna manera. Siguiente, me amargo. Imagínense un cristiano amargado. ¿Puede haber eso? No, porque escoge entre Dios o la amargura. Se escoge. Muchos han escogido la amargura, pero no se dan cuenta cuánto los separa de Dios. Ya no hay alabanza, porque de una misma fuente no puede brotar amargura, odio, y a la vez brotar alabanza al Señor. Se va apagando. Por último, me enfermo. Y más se amarga.
Porque como yo, siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, me voy a enfermar. Yo no tengo por qué enfermarme ni siquiera de gripe. Ay, ay, ay. Vivimos en un mundo caído, llenos de virus y de bacterias. ¿Es así? Pero me voy a enfermar gravemente si es que me amargo. Muchas enfermedades como por ejemplo, artritis o cáncer, tienen su origen en el odio, en la amargura. Entonces, no quiero enfermarme tampoco. Pero lo peor que sucede es que me separo de Dios, lo ofendo, me separo de Dios, me amargo, me enfermo. ¿Alguien quiere ser así? ¿Alguien puede decir, esa es mi meta en la vida, yo quiero ser así? No, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Nadie quiere ser así, pero va ocurriendo. Ahora, hay cosas que necesitamos comprender, que necesitamos entender. Toda acción o palabra está primeramente, en el primer lugar, en el cerebro. Toda acción o palabra está primero en el cerebro, en nuestro pensamiento. Primero está allí. Primero está en el pensamiento. Antes de decir algo, ya está. Primero en el cerebro da la orden. El cerebro da las órdenes a nuestro cuerpo. Si mi brazo se mueve es porque el cerebro ha dado la orden. Primero estuvo en la voluntad. Decido cambiar de mano el micrófono. Sucede tan rápido. Primero siento el cansancio en una mano. Entonces decido y todo se hace en automático. No tengo que estar paso 1, paso 2, no, solito. Nuestro cuerpo es una maravilla. Entonces, toda acción o palabra primero está en el cerebro. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que la persona es de acuerdo a sus pensamientos. Lo que pienso, eso es lo que soy. Si es que mi mente, mis pensamientos son sucios, hablando de pecado, cualquier pecado, son sucios. Tengo pensamientos de odio, tengo pensamientos de resentimiento, malos deseos, hacia otras personas. Entonces, ¿cómo soy yo? Eso soy. Exactamente, cada ser humano es lo que piensa, tal es él. Entonces, los pensamientos son muy importantes. Y los pensamientos nuestros son el resultado de nuestro entorno. De nuestro entorno. Yo estaba muy contenta en el almuerzo de mi familia. Estaba feliz. Hasta que mis primas tuvieron que venir con sus licuadoritas preciosas y tan lindas. Ahí me cambió totalmente. Me cambió por completo. Me amargué, tuve envidia, lloré y reclamé y estaba molesta, llena de furia. Pero mi mamá me sentó con mucha tranquilidad y puso otro pensamiento en mi mente. Siempre va a haber personas que tengan más que tú. La envidia es muy fea. Con eso me curó. Entonces sabía identificar lo que era envidia. Ay, qué feo, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Gracias a mi mamá
No, la envidia no ha sido, digamos, un punto débil en mi vida. Los pensamientos, entonces, se forman de acuerdo a nuestro entorno. Y es por los 5 sentidos que esos pensamientos se forman. ¿Cómo percibimos nuestro entorno? Es por los sentidos. Veo, oigo, toco, tengo el paladar, el gusto y ¿qué más? Ya dije, toco. El oído. El oído. Por ejemplo, escucho un chisme. Uy, ya estoy frito. Ahora sí ya me cambió el concepto de esa persona. No escuchemos chismes. Busquemos escuchar cosas buenas. Alto ahí, eso no me edifica, no sigas. Ya está. No sigas. Ay, pero que tú qué pesado eres, qué pesada eres. No, es que si no se me va a formar un pensamiento tóxico, malo para mí, para mi relación con Dios. Y yo no quiero pensar mal de nadie. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Claro. Los pensamientos entonces son el resultado de nuestro entorno, lo que vemos, oímos, las acciones de las personas, los sucesos, etc. Ahora, los pensamientos influyen en nuestras palabras y afectan nuestras acciones. Pienso de una determinada forma. Volvamos al ejemplo del almuerzo familiar y las licuadoras. Veo, escucho, yo no tengo acciones. ¿No es cierto? Inmediatamente la acción. Llorar, amargarse, molestarse, gritar, mirar feo a las primas. Por supuesto que las mire feo a mis primas. Por supuesto que sí, porque ellas tenían algo que yo no tenía. Y a mi tía, ni hablar. Ya no quería ver a mi tía. Pero ahora les voy a contar que las investigaciones médicas han demostrado lo siguiente. Los pensamientos que se originan por la información del entorno a través de los sentidos va al cerebro. El cerebro es algo material, algo físico. Los pensamientos son subjetivos. No te puedo dar un pensamiento porque es algo subjetivo. Pero esos pensamientos van al cerebro y luego cualquier pensamiento empieza a formar, a hacer conexiones. Las neuronas se interconectan. Entonces, al interconectarse, esas conexiones las podemos imaginar como árboles de conexiones. Por ejemplo, una persona que es muy buena tipeando, sin ver incluso, hay gente que manda mensajes de texto sin mirar, ya lo hacen. Yo no puedo hacer ni lo uno ni lo otro. En serio, pero hay quienes lo hacen sin mirar y ya están mandando mensaje de texto. ¿Han visto? Sí, lo hacen. ¿Saben por qué lo pueden hacer? Porque lo hicieron tantas veces, que entonces en su cerebro se formaron las conexiones para que esa habilidad se pueda hacer. Todos podríamos hacerlo, o sea que practicamos y hacemos las conexiones. Nuestro cerebro está interconectando neuronas en forma permanente y continua. Es una maravilla el cerebro. Es maravillosa creación y diseño de Dios. Entonces se interconectan.
Pero si es que los pensamientos son negativos, ese cerebro hace conexiones que la próxima semana lo vamos a entender, conexiones que empiezan a dañar el cuerpo. Y no queremos que nuestro cuerpo sea dañado. Por eso es que nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No es raro ver personas amargadas que se enferman. Y se enferman de artritis, se enferman de cáncer. Con esto no estoy diciendo que todos los cánceres sean por amargados y ahora tienes un familiar con cáncer y vas y le dices y a veces eso te pasa por amargado. Por favor, tal cual es el pensamiento, después tu boca va y habla. No, pues, es para ti, no es para que se lo andes diciendo a otros y acusando a otros. No, es para cambiar cada uno de nosotros. Yo decido cambiar. ¿Alguien más? Dilo entonces conmigo. Eso es. Yo decido cambiar mis pensamientos, decido cambiar mi vida en realidad, si es que mi mente cambia. Pero lo que vemos, no esperes que tu vida mejore si es que ves telenovelas. ¿Qué se ve en telenovelas? Se aprenden maldades, pura iniquidad. Los padres que dejan ver telenovelas a sus niños realmente no aman a sus hijos. Solo están buscando que se entretengan para tener más tiempo para sí mismos. Cuidado de qué alimentamos nuestros pensamientos. Entonces, el cerebro, esa información va a hacer que como árboles dentro de nuestro cerebro. Esto es para decirlo en una forma figurativa, no exactamente que te crecen árboles dentro de la cabeza, cuidado. Podemos construir conexiones malas, de ira, de celos, de odio, de lujuria, etc. O conexiones buenas, conexiones de misericordia, de compasión, de amor, de paz. Podemos hacerlo. Dios nos ha diseñado de tal manera que podamos construir esas conexiones en nuestros cerebros. La enfermedad del Alzheimer es la desconexión de las neuronas. Pero un cerebro sano siempre está haciendo conexiones. Y nuestra vida podemos cambiar, tomar decisiones para bien de nosotros mismos y de nuestras familias. A todos nos ocurren desgracias. Hay fenómenos naturales que los causan también, que causan dolor, muerte, etc. Pero nosotros decidimos cómo pensar. Yo tomo las decisiones de lo que voy a pensar. Imagínense tener pensamientos de temor. Las personas se enferman de miedo, se enferman. No dejen ver a sus hijos esas películas de terror. Se enferma la mente, se enferma. Vayamos a Filipenses 4:4. Miren lo que nos dice el Señor. Esto es salud para nosotros. Esto es bendición si es que lo obedecemos. Dice, y esto es para concluir, Filipenses 4:4. Y esto es lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Llevan conmigo? Todos los días. Regocijaos en el Señor el domingo. ¿No? Dice domingo. No es cuando cantamos alabanzas. No solo el domingo. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre, siempre, siempre.
Siempre también es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Siempre es siempre. Otra vez os digo, ¿qué os digo? Regocijaos. Y miren lo que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Debemos ser gentiles. El Señor es gentil. Gentiles. ¿Qué voy a ser gentil si voy a ser un amargado? Entonces, que gentileza a mí no me brota por ningún lado. Cambia tus pensamientos. ¿Y por qué voy a ser gentil si toda la gente es malcriada? Bueno, tú dices que eres cristiano, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, y esto tendríamos que saberlo de memoria después de 9 enseñanzas de los pensamientos, dice lo siguiente: por lo demás, en esto pensad. ¿En qué voy a pensar? En lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quién lo dice? Sí, aleluya. Aunque me haya pasado algo malo, sí. Sí, aunque esté nublado, sí. Aunque haga calor, sí. Aunque haya lo que haya. Todos los días. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque es para nuestro bien. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos de ustedes necesitan al Dios de paz en su hogar? En su hogar. El Dios de paz. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Decide perdonar a toda persona que te ofendió. Decide buscar la unidad en la familia, en la iglesia. Decide cambiar tus pensamientos. Tomemos buenas decisiones. Dios nos lo dice porque nos ama y quiere que tengamos paz. Amén. Sí, son buenos deseos de Dios. Y Dios tiene buenos pensamientos acerca de cada uno de nosotros. Dios no piensa mal, Él piensa bien, porque así es Él, es bueno. Y no pequemos ni aún con el pensamiento. Si un pensamiento pecaminoso te asalta, pecaminoso es muy amplio, ¿eh? Te asalta, no, yo decido que no voy a pensar en eso, todavía no pecaste. Pero si es que te detienes en ese pensamiento y lo sigues alimentando, ya pecaste contra Dios en el pensamiento. Y si es que lo hiciste, arrepiéntete de inmediato y regresa otra vez a la disciplina, a la decisión de formar tu voluntad y cambiarla. Un cambio radical puede haber en la vida de las personas si es que hacemos esto, porque es Dios mismo el que nos lo dice. Solamente estamos entendiendo un poco ese cerebro que Dios diseñó y puso dentro de la cabeza de cada uno de nosotros. Pero hay personas que han venido por primera vez y quiero contarles que Dios creó todas las cosas. Imagínense el universo entero. Y luego creó al ser humano. Y lo creó bueno. Lo creó bueno.
Pero antes dije que los niños no nacen buenos, sino que tienen naturaleza pecadora. Entonces póngase de acuerdo. Sí, pero en un momentito, pues vamos a seguir y vamos a entender. Adán y Eva sí fueron creados buenos, inocentes. Nunca tuvieron pensamientos malos. Pero un día hubo una tentación del enemigo de Dios, del diablo, en forma de serpiente. Dios les había dicho que nunca comieran del fruto de un árbol, porque el día que comieran de esos frutos iban a morir. Y la serpiente tentó a Eva, y Eva tentó a su esposo Adán. Y los dos comieron de ese fruto que Dios les había dicho que no coman. ¿Por qué les había dicho Dios que no coma? Porque no quería su mal, quería su bien. Sin embargo, ellos desobedecieron y la palabra de Dios que había dicho, el día que ustedes coman de ese fruto morirán, se cumplió. Se cumplió. Y empezaron a morir. ¿Cómo es que empezaron a morir? Bueno, el pecado se albergó en sus corazones y en sus mentes. Siguieron pecando. Cometieron el primer pecado, pero ya el pecado había entrado a sus vidas y quedaron separados de Dios. Y el pecado entró en el mundo y por eso decimos que vivimos en un mundo caído. Dios no lo creó así. Y todos los seres humanos que nacimos después, todos hemos nacido con naturaleza pecadora, la heredamos de los primeros padres y todos hemos pecado. Y nuestra vida, desde el día que nacimos, ha sido una vida separada de Dios a causa del pecado. Pero Dios no dejó de amar al ser humano. Con amor eterno te ha amado, desde la eternidad y hasta la eternidad, y nos ama a cada uno de nosotros. Y Dios tenía un plan de redención, un plan de salvación para el ser humano. Y cuando llegó el tiempo, envió a su único Hijo Jesucristo para que naciera ser humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con cuerpo humano, la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Nació de una virgen para que no heredara la naturaleza pecadora. Y nunca pecó. Un ser humano perfecto, un ser humano que nunca pecó, Jesucristo, que nació de una virgen para morir en la cruz del Calvario. Y fue a la cruz voluntariamente. Lo hizo por amor, lo hizo por cada ser humano, por ti, que Dios te ha traído el día de hoy para que escuches esto. Dios te ama y Jesús se dejó matar en la cruz. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sobre Jesús se cargó, se le imputó el pecado de todos los seres humanos. Dios lo hizo porque ama al ser humano. Y la sangre del Cordero de Dios fue derramada. Y es lo único que puede lavar, que puede limpiar de pecado. La sangre incontaminada del Mesías, del Cristo. Jesucristo murió en esa cruz y resucitó, venció a la muerte. Él está vivo y sigue haciendo milagros. Te ama. Pero hoy tú puedes tomar una decisión. Porque como seres humanos fuimos creados para relacionarnos con Dios. Como hacían Adán y Eva en el jardín del Edén. Hablaban con Dios. Dios les respondía y conversaban. Dios nos creó para eso a los seres humanos. Por eso, cuando la sangre del Cordero de Dios limpia a un ser humano de todo pecado, esa persona
puede acercarse a Dios y puede conocerle. Si tú que has venido por primera vez dices, yo quiero eso, yo quiero conocer a Dios, yo quiero hablar con Él y que Él me enseñe y guíe mis pasos. Entonces, si es que quieres esto, en primer lugar necesitas tener fe para creer que nació de una virgen, que murió en la cruz y que resucitó y que está vivo y es tu Salvador. En segundo lugar, arrepentirte de todo pecado pidiéndole perdón a Dios. Y por último, abriéndole todo tu ser a Jesús para que venga a vivir en ti, en tu corazón, que tiene una puerta que solamente se abre por el interior. La decisión de abrirle las puertas de tu corazón, de tu vida al Señor Jesús. Si quieres hacerlo hoy, ora conmigo en voz alta, inclinando tu rostro. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón, porque te he ofendido muchas veces. Reconozco, Señor, que he pecado y que te he ofendido. Hoy, Dios mío, yo me arrepiento. Perdóname, Señor, todos y cada uno de mis pecados. Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en esa cruz, recibiendo el castigo que yo merezco. Te reconozco como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita mi pecado, Señor. Bórralo, mi Señor. Hoy, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Te entrego hoy mi vida. Quiero vivirla para ti. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Y por la fe creo con todo mi corazón que tú me has perdonado. Gracias, Señor Jesús. Amén.